Bienvenido a Las Otras Inteligencias, un podcast de Pablo Corral Vega. Soy artista, pensador interdisciplinario, fotoperiodista, abogado y sobre todo un curioso profesional. ¿Estamos solos en el universo? ¿Somos los únicos seres inteligentes? Las Otras Inteligencias es un podcast sobre la inteligencia en todas sus formas, humana, animal, vegetal, digital, y sobre los hilos profundos que nos conectan con la Tierra y el cosmos. Te invitamos a un viaje por el extraño territorio de la conciencia, la salud, la tecnología y el lenguaje, en busca de lo que nos hace humanos. La música original de este podcast fue creada por Sol Córdoba, Alyosha Barreiro, Nelson García, Alexis Zapata y Pablo Corral Vega. El 16 de agosto de 2025, en mi casa de Quito, tuvo lugar una tertulia que titulamos Cuando el alma florece. Reunimos a 10 ponentes, médicos, sanadores, filósofos, artistas, líderes indígenas, para explorar desde distintas tradiciones y lenguajes cómo podemos vivir con mayor plenitud, integrando cuerpo, mente, espíritu y naturaleza. Fuimos 40 personas compartiendo un día entero de conversación, ritual y silencio. Manario Shiwa, líder espiritual del pueblo Zápara, abrió el evento con una ceremonia sagrada. Y Blanca Vega, sanadora quichua de Cotacachi, nos acompañó con un cierre ancestral. Esta serie de grabaciones recoge cada una de las charlas que se ofrecieron ese día. Un testimonio sonoro de lo que sucede cuando en confianza y cuidado nos reunimos a recordar lo esencial. Esta es la postura de la fuerza de un oso. Esta es la charla que di yo, Pablo Corral Vega, que se llamó La gramática del amor, la filosofía como herramienta de sanación. Yo les voy a hablar acerca de la soberanía del alma, acerca de la necesidad de recuperar la soberanía del alma. A veces entregamos a otros el proceso curativo, el proceso transformador, y sobre todo tenemos que fortalecernos nosotros mismos en nuestra esencia, en nuestro eje. Tenemos que reconectarnos con nuestro ser más profundo. Hace aproximadamente un mes salí a mi jardín, en el que acabamos de estar, y me encontré con un espectáculo que me conmovió. Mi arupo, que ahora está tímido, un árbol que ha sido parte de mi vida desde la infancia, estaba en plena floración, cubierto por cientos de flores rosadas que parecían encenderse bajo el cielo azul intenso de Quito. Esa visión me llenó de alegría. En ese instante nació la pregunta que hoy nos convoca. ¿Qué pasaría si los seres humanos pudiéramos florecer con la misma espontaneidad, naturalidad, fuerza y coherencia con la que florece ese precioso arupo? Quizá algunos de ustedes no se fijaron en él. Me pregunto cómo seríamos nosotros como seres humanos si pudiésemos abrirnos a la vida, siguiendo nuestro propio ciclo interior, sin forzar nada, sin máscaras, dejando que la belleza y la verdad broten de nosotros como las flores del arupo, obedeciendo a una naturaleza profunda que no necesita aprobación ni permiso para expresarse. Me refiero a una vitalidad y coherencia que comprometen todo el ser. El filósofo español Miguel de Unamuno decía: hay personas, en efecto, que parecen no pensar más que con el cerebro.
o con cualquier otro órgano que sea el específico para pensar, mientras otros piensan con todo el cuerpo y toda el alma, con la sangre, con el tuétano de los huesos, con el corazón, con los pulmones, con el vientre, con la vida. No hablo de una vida en estado permanente de plenitud, de eudaimonía, como le llamaban los antiguos griegos, a la vida plena. Me refiero a un estado más corto, pero no por eso menos importante, de armonía con el cosmos, de aceptación plena de la vida. La sincronicidad de Jung, tal vez, el placer precioso de estar vivos en consonancia con todos los seres que lo habitan. Fíjense, este estado absoluto de placer no es un hecho abstracto y no es un hecho solitario. Pasa por la experiencia de estar conectados con algo mucho más grande que nosotros. La naturaleza, el orden universal, el misterio, Dios, como queramos llamarlo o entenderlo. Cuando miramos el cielo en una noche estrellada, hacemos silencio. ¿Qué podemos expresar ante el misterio? ¿Qué palabras pueden explicar aquello que supera nuestra capacidad de narrar o entender? Es la gran paradoja de la plenitud. Lo que nos conduce a ella es el silencio, el vacío, el estado de presencia y asombro. La cultura y la filosofía son en esencia los mapas que nos permiten navegar la experiencia humana, el dolor, la muerte, el amor, el sin amor. Sin una cultura viva y una comunidad que la encarne, las grandes vicisitudes y posibilidades de la vida no tendrían sentido. Incluso la alegría más pura o el placer más intenso en completa soledad, sin una comunidad, se vaciarían de sentido. La vitalidad verdadera no surge del aislamiento, sino de la conexión profunda. Conexión con el cosmos y sus misterios, con la tierra que habitamos, pero también con las personas que nos rodean, con la comunidad que nos sostiene, con quienes amamos y nos aman. Por eso la filosofía no debe ser vista como un ejercicio intelectual distante, sino como una guía vibrante, encarnada, capaz de transformar nuestra vida. En ella, en la filosofía y en la cultura, encontramos la brújula que nos orienta. Tomar la filosofía como aliada es permitir que ilumine nuestros caminos, no como una luz externa, sino como un fuego que arde desde dentro y nos conduce a florecer en la plenitud de nuestra propia naturaleza. Carl Sagan, para mí uno de los grandes filósofos del siglo XX, popularizó la astronomía y nos acercó a la inmensidad del cosmos. Para su famosa serie de televisión escribió un inolvidable dedicatoria a su esposa, Annie Durian. En la inmensidad del espacio y la vastedad del tiempo, es mi alegría compartir un planeta y una época con Annie. Es un reconocimiento de la vida como un milagro, no en el sentido religioso, sino en el sentido científico y estadístico. Escribí hace unos años este poema. Es así. Has esperado siglos por tu piel. Para que existas, tu ADN ha viajado milenios, 1000 milenios. Se ha ido construyendo, recomponiendo. Se ha extraviado en los vericuetos de la evolución, del placer. Ha llegado ansioso al encuentro de dos amantes, de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, y así hasta la sopa primigenia en que la vida se hizo vida. El testimonio casi infinito de los encuentros. Y sí, ha llegado. No se ha retrasado ni un día, ni una hora, ni un segundo, ni un microsegundo. Las amorosas instrucciones de todos tus ancestros han llegado, te han sido concedidas. En ella consta la arquitectura precisa de tu cuerpo, la arquitectura de tus emociones ancestrales. Cada uno de esos encuentros de nuestros ancestros, a veces buscados, a veces fortuitos, a veces violentos, a veces llenos de amor, fue necesario para que existamos.
El milagro estadístico que hoy nos reúne aquí hablando del espíritu, la plenitud y la vitalidad es tan profundo que cuesta abarcarlo con la mente. Pero además de todo lo que acabamos de mencionar respecto a nuestros ancestros, tuvimos que coincidir en la inmensidad del espacio y la vastedad del tiempo. Carl Sagan decía algo que para mí es de una belleza inmensa. Nuestra conciencia es una de las maneras que tiene el universo de conocerse a sí mismo. Habrán muchas más conciencias, inimaginables para nuestra limitada cognición y fugacidad, pero nosotros somos una de ellas y somos preciosos. Somos parte de un universo donde todo está conectado a niveles infinitesimales y cósmicos, donde las distancias a veces parecen no importar, donde el entrelazamiento cuántico desafía nuestras nociones de separación. Somos parte de un planeta vivo, donde cada ser cumple una función específica. Como decía Lynn Margulis, una de las más grandes biólogas evolutivas, todos los seres de este planeta hemos evolucionado juntos. No hay unos que llegaron antes. Todos compartimos el mismo tiempo evolutivo y ocupamos un lugar preciso en esta cadena potente de la vida. Nuestra conciencia no es solo un estado mental. Como decía Manari, cuando estamos felices, el universo está feliz, la Tierra está feliz. Nuestra conciencia es un reflejo del universo que a través de nosotros se pregunta, se asombra, se reconoce. Hace poco un amigo me decía, yo no soy filósofo, ese adjetivo me queda grande. Y está totalmente equivocado. Todos tenemos la posibilidad de ser filósofos. Porque la filosofía no nace únicamente de las obras de otros pensadores, sino de la experiencia misma de vivir. La fuente primaria de la filosofía es la experiencia dolorosa, placentera, intensa de nuestra propia vida, los valles y las cumbres que atravesamos. Hoy está de moda manifestar. Manifestamos deseos para que se hagan realidad. Pero los deseos son siempre una forma de limitarnos. ¿Quién puede saber realmente lo que el universo nos tiene reservado? Lo que manifiesto es siempre, en el fondo, una expresión de mis miedos y mis límites. Hay un camino mucho más espiritual, mucho más profundo. Confiar. Es la confianza que se expresa de manera tan hermosa en esa oración que es el corazón espiritual del cristianismo, el Padre Nuestro. Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Es decir, no sé lo que es mejor para mí. Confío. Esa actitud resuena con el amor fati de los estoicos y de Nietzsche. Amar el destino, amar lo que uno fue, lo que uno es y lo que uno será. Como una actitud vital. No se trata de justificar o permanecer inmóvil frente a los grandes acontecimientos de la vida, sino de apropiarse plenamente de la experiencia vivida y transformarla en esperanza y certeza. El Übermensch, mal traducido como superhombre, no es un ser humano superior, sino un ser humano libre de resentimientos y de miedos, un ser humano capaz de florecer. La gramática del amor. Los antiguos griegos tenían una claridad absoluta. Las dos grandes fuerzas que configuran el mundo espiritual humano son el amor y la muerte. El eros y el tánatos. Sin amor, sin conexión, la vida carece de sentido. No somos islas. Necesitamos del otro como espejo, como posibilidad. Cada ser humano, cada criatura que existe, encarna una perspectiva única e irrepetible. Sin embargo, somos profundamente ignorantes en lo que respecta al amor. Rara vez se habla con claridad sobre lo que es realmente. El amor es ante todo diálogo.
una apertura radical hacia el otro. Es la profunda sorpresa ante la dimensión milagrosa del otro. Una madre que sostiene a su bebé recién nacido sabe que es perfecto, que nada puede pedirle o exigirle salvo el milagro precioso de ser. Un amante que reconoce a su amante y en ella la perfección del cosmos, o en él la perfección del cosmos, que se contempla a sí mismo, descubre la potencialidad y el poder del diálogo, la conversación viva que da forma y sentido a la existencia. En el mundo andino existe el concepto de Aini o reciprocidad. Sin reciprocidad no hay diálogo posible. Imaginemos a una madre o un padre que sufren por las decisiones de su hijo y que lo aman más, pero solo si cumple sus expectativas o deseos. Ese padre o madre, al no ofrecer un amor incondicional, enseña una gramática del amor en la que el niño y luego el adolescente o adulto se convierten en mendigos de afecto. Personas que buscarán siempre a alguien que esta vez sí los ame sin condiciones. No por lo que hacen o tienen, sino por lo que son. En los años 70, Dorothy Tennov acuñó el término limerencia, un concepto fascinante. Lo que hemos llamado tradicionalmente locura de amor, amor romántico o amor platónico, en realidad no es amor, es una obsesión, una enfermedad de la mente. La limerencia describe un estado en el que la mente se fija de manera repetitiva en un otro, con la esperanza de que nos brinde aquello que más anhelamos, amor incondicional. El amor, para hacerlo, debe reconocer el milagro y la dignidad del otro, la profunda libertad de su alma. Debe ser diálogo, aini, reciprocidad. El amor maduro y consciente no es un amor necesidad, sino un amor potencia, amor poder. No busca completarse a través del otro, sino expandirse junto a él. Los antiguos decían una frase sabia, mi abuelo siempre lo repetía: a quien te quiere, querele; a quien no, no le hagas fuerza. Sin embargo, hemos aprendido en nuestras casas y sociedades una gramática del amor centrada en el yo, yo, yo. Yo que necesito, yo que quiero ser amado, yo que busco esa persona para transformar mi existencia y darme la plenitud que no he encontrado en mi propia vida. En lugar de buscar la plenitud en el placer de reconocernos como dignos hijos e hijas del cosmos, precioso milagro científico, estadístico y religioso, y en la capacidad de entablar un diálogo que involucre todo nuestro ser, nos acercamos a los objetos amados como si fueran soluciones mágicas para llenar nuestro vacío y nuestra soledad. La limerencia es en esencia un estado de mendicidad emocional, de necesidad, lo contrario de la plenitud. En ella establecemos relaciones obsesivas, exigiendo al otro que se someta a nuestra voluntad, o soñando que algún día aprenderá a amarnos por lo que somos. La limerencia es una relación coja, una relación en la que uno quiere más, donde el uno manipula, donde no existe un diálogo verdadero ni un reconocimiento pleno de la dignidad y la libertad del otro. Así también ocurre en ciertos vínculos familiares. Una madre que pase noches enteras preocupada por las decisiones equivocadas de su hijo o hija, que la ama hasta asfixiarlo. O un padre que pretende elegir el destino perfecto para ellos, un destino de abundancia económica pero carente de riqueza emocional. Está promoviendo esa actitud una larga cadena de obsesiones limerentes. En esos casos no hay amor pleno, sino un apego condicionado que traiciona la libertad y la autenticidad del otro. Es la peligrosa búsqueda de la otra mitad perdida
que Platón describe en el banquete. Nadie nos advierte, nos dice que ese amor limerente, tan emparentado con el amor romántico, insatisfecho que idealizan las películas, es en realidad una anomalía, una enfermedad emocional. El amor que no es diálogo, que no es correspondencia, que no está correspondido de manera rica y continua, que no es un enriquecimiento mutuo a través del encuentro, no es amor, es enfermedad. El amor que no es correspondido no es amor. Es triste monólogo de la mente extraviada. La psiquiatría, la psicología, el psicoanálisis, la psicoterapia y la filosofía pueden hacer mucho para combatir esa enfermedad que es la limerencia. La limerencia no se aplica solamente a las personas, también puede dirigirse a las cosas, a la obsesión por los objetos, a relaciones sin contenido, sin significado, sin conciencia. Creemos que esas personas que en realidad tratamos como cosas, serán soluciones mágicas para nuestro abandono. La limerencia es la enfermedad de nuestros tiempos, la falta de reciprocidad, una gramática del amor incompleta, donde priorizamos el yo necesidad o el tú supuestamente perfecto, inalcanzable e inacible, en lugar de cultivar el nosotros verdadero, frágil, tembloroso, que se acerca con curiosidad y gratitud al milagro del otro. La ausencia de paz o silencio, la falta de asombro ante la maravilla y perfección de la vida, del cosmos, es lo contrario del Padre Nuestro, de la confianza absoluta en el destino. Es la manifestación de los deseos. ¿Se dan cuenta de cómo la manifestación del deseo es una expresión de pobreza? Cada vez que deseo una persona, una cosa, un trabajo y lo manifiesto, me vuelvo más pobre, más limerente, más obsesivo, más vacío. Les hablo de algo íntimo, algo que me ha sucedido. Hace 2 años estaba grisado, gris, vencido, disociado de mi propia alma, limerente, con deseos insatisfechos, medianamente creativo, mendigo de amor y, lo que es peor, asediado por otras personas limerentes. Había olvidado el milagro de vivir, el simple y profundo placer de respirar, lo había olvidado. Y es curioso, en ese momento de mayor tristeza y oscuridad, fue precisamente la alegría la que penetró el caldero de la mente obsesiva. La alegría siempre llega acompañada de presencia y gratitud. Cuando la alegría volvió a mi vida por un extraño accidente, recordé quién soy, qué soy. Empecé a reconectarme con mi alma. Luego llegó la claridad y la valentía para empuñar la espada y cortar los hilos, las telarañas y los miedos. Ha sido un proceso de profunda belleza. Me he reencontrado con el joven que fui, enamorado de la vida. Y se los comparte no porque me interese hablar de mí mismo, ni como monumento al ego, sino por una razón sencilla, porque es necesario, indispensable, que enseñemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros adultos la gramática del amor. En ciertos momentos de la vida necesitamos pedir ayuda a otros, a la religión, a Dios, a la fe, a la espiritualidad, a los ritos. Todas esas ayudas son importantes. Pero en último término, el camino a la espiritualidad, a la plenitud y a la reconexión pasa por uno mismo, por recuperar la soberanía del alma, el profundo y verdadero silencio y vacío. Nadie y nada puede interferir en esa soberanía. Ni los pensamientos, ni los deseos de nuestros padres, ni la mente envidiosa o desbocada, ni el amor limerente de quienes creen amarnos o nosotros creemos amar, ni nuestra propia loca de casa, ese monólogo interno que confundimos con nuestra conciencia. Nuestra alma
para florecer, necesita estar limpia y desnuda, libre de todo discurso y narración, simple, sin adornos. Tenemos que reaprender el lenguaje del amor y recordar que con las palabras bendecimos y también maldecimos. Marcamos el destino de los otros. Las palabras y los pensamientos en que las palabras viajan son poderosas. Es fácil reconocer la luz. La luz está en el florecimiento, en la libertad, en la dignidad, en el respeto a la autonomía del otro, en el bendecir y en el bien decir, en el placer profundo de estar vivo. La oscuridad, en cambio, se reconoce en el deseo, en el control, en el agrizamiento. Debemos reaprender también el lenguaje de los ritos, porque los ritos hablan con esa dimensión de nuestra existencia que habita debajo de la conciencia, pero que no por ello es menos importante. Los ritos, cuando se construyen con disciplina e intención, limpian el alma, el corazón y el cuerpo de toda interferencia. Hay que limpiar, abrir las ventanas, quitar el polvo y las telarañas, lavar con agua los miedos, reconocer la fuerza transformadora de la sabiduría ancestral. Y les digo, es necesario promover un diálogo entre la filosofía, la psicoterapia y la espiritualidad ancestral. Necesitamos promover el diálogo, la reciprocidad, recuperar el asombro ante el otro, hijo e hija del cosmos. Tenemos que recuperar la dignidad y la fuerza de nuestro espíritu desnudo, un espíritu que confía absolutamente en el precioso milagro de vivir, que sabe que la vida, tal como fue, es y será, es perfecta. Gracias por escuchar Las Otras Inteligencias. Las Otras Inteligencias es un podcast sobre la inteligencia en todas sus formas, humana, animal, vegetal, digital, y sobre los hilos profundos que nos conectan con la Tierra y el cosmos. La música original de este podcast fue creada por Sol Córdoba, Alyosha Barreiro, Nelson García, Alexis Zapata y Pablo Corral Vega. Hasta un próximo episodio.